Bien, el día de hoy me parece importante. ¿Sí ves la pantalla en PowerPoint? Sí, Muy bien, el día de hoy me parece importante iniciar con crítica textual, que era lo que habíamos mencionado la clase pasada un poquito, porque estas son las bases para la exégesis. Necesitamos saber qué es lo que pasa o cuál es la historia de los manuscritos del Nuevo Testamento y en base, o ¿cómo se dice? ¿En base a o con base en? con base en, Con base en, ¿verdad? Con base en estos manuscritos y en estas familias eh, de las copias del Nuevo Testamento, vamos a darnos cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, si tú haces una exégesis, pero tu texto o tu manuscrito lo tomas de la familia alejandrina, por ejemplo, pues va a tener ciertas características si lo tomas del texto bizantino, si lo tomas de la familia occidental. Entonces es muy importante, por eso el saber eh, cuál es la historia, ¿no? De los manuscritos y en este sentido, pues de ahí partir hacia la exégesis. Entonces, sí es muy importante porque la crítica textual lo que hace es esto, ¿no? Esta es la definición. Es un conjunto de operaciones ejercidas sobre uno o varios textos alterados por diversos cambios sufridos desde el momento en que fueron escritos hasta aquel en que llegan a nosotros y encaminadas a restituir, perdón, lo que se considera que es su forma originaria. Es decir, la crítica textual se encarga de investigar históricamente, gramaticalmente, eh, en los códices, en los manuscritos, qué pasajes del Nuevo Testamento están, qué otros pasajes no, ciertas comparaciones entre unos manuscritos y otros. El día de hoy hay mucha información, así es de que vamos a ir avanzando. Si tienes alguna duda o pregunta, comentario, etcétera, me la haces saber para parar un poquito y conversar. Voy dando la explicación. Hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que el texto griego del Nuevo Testamento tiene una identidad que claramente evidencia por competencia que existe entre un buen número de ediciones impresas. Es decir, el problema está en que no hay una sola copia del Nuevo Testamento originalmente. O sea, y al no existir una copia original, eso causa problemas porque lo que se tiene que hacer es revisar otros manuscritos de siglos posteriores para poder llegar al texto del Nuevo Testamento, ¿no? Por competencia se quiere, competencia se quiere decir que estas ediciones no están de acuerdo entre sí. Es decir, el problema es el siguiente, que el texto del Griego Testamento, el texto griego del Nuevo Testamento tiene un problema de identidad que queda claramente evidenciado por la competencia que existe entre un buen número de ediciones impresas. Es decir, hay una competencia, pero la competencia no quiere decir que cuál es mejor o no, sino el acuerdo que hay entre sí, en lo que tiene que ver con la forma precisa de expresar el pensamiento. Es decir, si el manuscrito bizantino dice una cosa, ¿por qué el alejandrino puede decir otra? Esa sería la competencia en sí. Y luego, pues la pregunta es, ¿cuál es el verdadero? ¿Cuál es el que tengo que considerar? Esa es la gran pregunta, ¿no? El desacuerdo es el resultado de las diferentes teorías en relación con una transmisión del texto a través de los siglos de copiado a mano. Hay varios manuscritos que se han escrito a través de los siglos y pues el resultado o el desacuerdo está en que, por ejemplo, algunos versículos clave, como en Marcos, en los últimos versículos del capítulo 16, la crítica está en que en algunos manuscritos aparece y en otros no. Entonces, bueno, ¿cuál sería la verdad? Por eso es un problema, ¿verdad? Y dependemos de estas copias porque los autógrafos de los apóstoles ya no existen. Probablemente, esto es una probabilidad, no es una seguridad, pero probablemente fueron desgastados por el uso intenso mucho antes del año 200 después de Cristo. Entonces, ¿por qué no tenemos manuscritos originales? ¿Por qué no tenemos los autógrafos de los apóstoles? Esta es la probabilidad o esto es lo más posible, ¿verdad? Que se hayan desgastado y se perdieron. Pero de esos autógrafos de los apóstoles sí se sacaron copias
Y ese es el gran problema que tenemos, como no tenemos un original, que en ocasiones puede ser sabiduría de Dios. Por ejemplo, en el caso de nuestro Señor Jesús, ¿no? Que no escribió ni una sola palabra. Si hubiera escrito algo, una frase, un libro, un párrafo de algo, probablemente ese párrafo hubiera sido causa de guerras y de idolatría y de tantas cosas, ¿no? Entonces Dios en su sabiduría, pues hizo que la historia de Jesús fuera retratada a través de cuatro evangelistas y de todo el Nuevo Testamento, ¿no? En este caso, pienso que puede ser por ahí la, la soberanía divina, ¿no? En cuestión, ¿por qué no tenemos un autógrafo original? Puede ser esa la causa, es una especulación mía, ¿verdad? No estoy diciendo que así es, pero puede ser, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate tener el autógrafo de la carta a los Corintios escrita por Pablo, ¿no? Sería, pues no sé, una bomba en la historia, y si yo creo que sí sería causa de conflicto. Bien, si no tenemos un autógrafo, lo que tenemos son copias. Los originales no existen, por lo tanto, entonces, ¿cómo podemos nosotros saber que algo es verídico, que algo es genuino? Pues bueno, haciendo una investigación al respecto. Hay un desafío. En concreto, nos encontramos frente al desafío de recuperar los manuscritos existentes, de los cuales la mayoría no concuerdan entre sí. La expresión original del texto del Nuevo Testamento, pues obviamente no está clara al no coincidir. Entonces, hay muchos manuscritos. Se cree que hay 5.600 manuscritos del griego, del Nuevo Testamento, obviamente griego koiné, de los cuales ligeramente más de la mitad son copias continuas del texto del Nuevo Testamento y el resto son leccionarios. Esto quiere decir que puede ser entre dos versículos. Por ejemplo, tenemos un manuscrito que son solamente dos versículos y hay otros manuscritos que son Nuevos Testamentos completos. Entonces, entre uno que sea de dos versículos, tres capítulos, etcétera, se juntan un aproximado de 5.600. Entonces, imagínate la comparación que se tiene que hacer, ¿no? Pero eso es lo que se tiene en datos duros, ¿verdad? La clasificación. Los estudiosos de esta situación han agrupado dos grandes campamentos. Estos dos grandes campamentos difieren un poquito. Prácticamente, mira, esta foto que busqué por la red es parte puede ser parte, por ejemplo, de un manuscrito de esos 5.600. Y luego imagínate para saber qué pasaje es, ¿no? O sea, es un mundo, es algo increíble, es algo de mucho estudio. Por ahí tengo algunos errores de dedos, ¿verdad? Pero bueno, la idea se entiende, ¿verdad? Decían, por acá los sociólogos defienden eso. Mientras tu idea se exprese, pues es válido, ¿no? Pero bueno, fue un error ahí de dedo. Existen dos grandes campamentos. Uno de los campamentos agrupa el 90% de los manuscritos y concuerdan en lo esencial entre ellos, es decir, el primer campamento de manuscritos tiene que ver con un 90% que coinciden y datan del siglo V en adelante. Imagínate que no tenemos manuscritos, al menos hasta la fecha conocidos, que sean más recientes a la época apostólica, ¿no? A la época de los apóstoles, de Jesús mismo en el primer siglo, sino lo más antiguo es el siglo V. Y el otro campamento sigue el 10% de los manuscritos restantes, que son mucho más antiguos, que datan del siglo segundo, tercero, cuarto y hasta el quinto. Entonces el 90% data del siglo quinto y el 10% sí pudiera ser más antiguo del siglo segundo, tercero, pero es una cantidad mínima, ¿verdad? Entonces hay manuscritos pues muy pequeños y otros más extensos. Por acá hay otro dato, ¿no? Hay manuscritos del Antiguo Testamento que son como unos 5.000, pero no hay tanta diferencia porque no son tantas familias en el caso del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento podrían haber de 5.600, el dato que ahorita te daba, a 5.700 o incluso 1.000, incluyendo los de latín. Pero bueno, eso tiene que ver ya con otras traducciones y con otras, con otras familias. En total se cree que hay unos 25.000 manuscritos en otras lenguas, ¿verdad? Entonces,
pero en griego en sí, 5600 es el dato más o menos acertado. Entonces, el rechazo del eclecticismo, como son muchos manuscritos y básicamente no tenemos un autógrafo, pues muchos recurren al eclecticismo, que consiste en la selección libre de lecturas individuales con el fin de armar una versión completa de un libro o todo el Nuevo Testamento. Pero obviamente hay un rechazo del eclecticismo. ¿Por qué? Porque se trata de un método irracional, ignora los aproximadamente 5.600 manuscritos que hasta la fecha sobreviven. Es decir, algunos historiadores que quieren recopilar el Nuevo Testamento recurren al eclecticismo precisamente por la complejidad de que si te encuentras un manuscrito que son 5 rengloncitos, ¿no? En griego y que no sabes ni de dónde, ni de quién escribió, ni por qué, se necesita un estudio muy minucioso para identificar, es un versículo del libro de los Hechos, ¿no? Y cuál versículo es, cuál capítulo, etcétera. Entonces, se recurre al eclecticismo en algunas ocasiones, o algunos historiadores, algunos investigadores al respecto, pero no es lo más ideal. ¿Por qué? Porque pues tú puedes inventarte un libro completo diferente a la Biblia haciendo este método, ¿no? Bien, las asambleas de Dios tenemos una historia al respecto. Desde nuestra fundación siempre nos hemos caracterizado por ser una iglesia teológicamente conservadora y tiene que ver esto, entre otras cosas, con la confesión y práctica de la Biblia. ¿Por qué? Porque es reconocida y aceptada como palabra viva de Dios y como espada del Espíritu y como el registro exacto y fidedigno de la revelación de Dios, siendo fiel el registro porque es el resultado de la inspiración plenaria, verbal y dinámica de Dios. Es decir, nosotros aceptamos toda la Biblia completa como la tenemos, en este caso en español, y las asambleas de Dios se han inclinado a la traducción de Reina Valera, sobre todo la 1960, aunque no rechazamos categóricamente otras Biblias, porque incluso para cuando estudiamos en la escuela bíblica nos ayudan, ¿verdad? El tener otras versiones. Sí nos inclinamos por Reina Valera y creemos que toda la Biblia es inspirada por Dios, tal cual la tenemos. Y versículo tras versículo, letra tras letra, palabra tras palabra, consideramos que Dios reveló así su palabra para nosotros y la consideramos como tal, como inspiración plenaria, verbal y dinámica de Dios. Obviamente, este curso o este tema, ¿verdad? De crítica textual, no todos los cristianos de las asambleas de Dios y no todos los cristianos en general van a tener la oportunidad de conocer estos datos. Entonces, imagínate que tú llegas al púlpito el domingo, ¿no? Hermanos, son 5.600 manuscritos. No, 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 no va por ahí. Más bien nos ayuda a nosotros como herramienta para saber de dónde partir respecto a la exégesis, porque no podemos hacer una exégesis solamente conociendo el idioma, sino también tenemos que conocer el contexto histórico, cultural de los manuscritos, ¿verdad? Cómo se desarrollaron, para de ahí saber por qué Nueva Versión Internacional dice lo que dice a diferencia de Reina Valera. De aquí parte todo. Entonces, hay familias textuales del Nuevo Testamento. Y por aquí me encontré esta imagen muy buena, buenísima, porque nos describe, probablemente si estás en el teléfono lo va a hacer muy pequeño, pero el primer cuadrito dice que es el arquetipo en el año 38 al 90 después de Cristo. Esto se refiere a los autógrafos, es decir, a los escritos de los apóstoles en esta fecha. Luego viene la familia alejandrina del 125 al 350 después de Cristo. El arquetipo es del 38 al 90 después de Cristo. La alejandrina o la familia alejandrina es del 125 al 350. La occidental es del 250 en adelante. La cesariense es del 350 después de Cristo. Las antiguas versiones latinas, como la Vulgata latina, que tiene que ver con lo occidental, que de aquí parte la Iglesia Católica, por eso el dar las misas en latín, por eso todo esto, ¿no? Que hasta hace muy poco dejó de ser. Todavía aquí en México había misas en latín, la gente no entendía nada, ¿no? Pero iba a la misa y
Y tiene que ver con esto, es que todo es histórico, ¿no? Y luego la bizantina, que es del 500 al 1500 después de Cristo, y lo que llegó a la imprenta fue el Textus Receptus, que viene siendo este. Dentro de las familias de manuscritos, la Reforma Protestante, Martín Lutero y todos ellos toman la familia bizantina. Entonces, por eso vuelve a tener un auge fuerte, pero eso sería básicamente la trayectoria histórica cronológica de las familias textuales del Nuevo Testamento. Muy bien, vamos a iniciar con la primera, que sería la alejandrina. Solamente voy a retomar tres. Por aquí encontramos la cesariense, pero las tres principales o fuertes son la alejandrina, la occidental y la bizantina. Esas son las tres familias de manuscritos más fuertes. Primero, la familia alejandrina viene del norte de África. Los estudiosos especializados de los grandes son grandes alemanes y holandeses, como el doctor Walter, y otro que tiene el apellido Unic, y ponen en manifiesto que Egipto siempre fue tierra donde la herejía prosperó abundantemente. Como consecuencia, la iglesia egipcia siempre fue azotada por la herejía. Por lo tanto, de entrada, estos dos estudiosos, doctores en teología, pues dicen que desde un principio el origen de la iglesia alejandrina tenía herejías y por lo tanto el texto alejandrino también tiende a tener ciertos errores. Entonces, el origen de la familia alejandrina tiene que ver con el norte de África, tiene que ver con los cristianos africanos del norte de África, que a veces no nos, como que no los visualizamos, ¿verdad? Pensamos que todo está en Grecia, que todo está eh, en, en Babilonia incluso, pero Alejandría fue un punto muy importante. El origen es ese. ¿Cuáles son los testigos? Bueno, aparece en los grandes códices. Con testigos nos vamos a referir a manuscritos. Por ejemplo, una familia, obviamente tiene varios miembros en su familia, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, cuando hablamos de familia, la familia alejandrina, estamos hablando de varios manuscritos que tienen relación por el punto geográfico, sobre todo. Aparecen los grandes códices como el Aleph y el B, así como los célebres papiros Chester y en los padres alejandrinos. Los padres de la iglesia son importantes para dar fe y legalidad de muchos manuscritos. En este caso, los padres alejandrinos, pues son los que dan fe y legalidad de este texto, ¿verdad? De esta familia. Entonces hay varios códices, el Aleph y el B, y algunos papiros también. Entonces, como testigos nos referimos a los diferentes manuscritos, papiros, los escritos que existen respecto a esta familia. Hay una propuesta, ¿verdad? Que es propuesto por varios intelectuales, ¿no? Westcott, que es este nombre, tienes que grabarlo porque es clave para la crítica textual. B.F. Westcott y F.J.A. Hort. En 1881 lo propusieron al mundo como el texto más cercano, ese es el texto alejandrino, como el texto más cercano al original y el más puro. Su racionamiento fue el siguiente: siendo cronológicamente el texto más cercano a los autógrafos, tiene como consecuencia lógica ser también el más fiel. No necesariamente, pero ese es su argumento, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Porque de la familia alejandrina, pues viene la nueva versión internacional, Dios habla hoy, y habría que investigar qué otras versiones, que sobre todo tienen que ver más con una interpretación que con una traducción. Entonces, ellos argumentan, si es el más antiguo y es el más cercano al autógrafo, pues es por lógica, es el genuino, ¿verdad? Es el más cercano. No necesariamente, no necesariamente porque sea el más antiguo es el más cercano, pero este es el argumento que ellos precisan, ¿verdad? Dicen, bueno, si es el más antiguo, tiene que ser el más cercano a los autógrafos, por lo tanto, es el más puro o dirían en el pueblo, el más mejor, ¿verdad? Y ellos, hermano, entonces dicen que las versiones son las
de las más actuales para nosotros, ¿no? Ajá, Ah, ok. sí, de aquí parten las versiones más actuales. Y ese es el argumento que ellos tienen. Bueno, ¿por qué nueva versión internacional toma la familia alejandrina? Pues porque es la más antigua y creemos que como es la más antigua, es la más verdadera. No necesariamente, porque hay otros argumentos que ver al respecto. Pero sí es importante porque ni siquiera, por ejemplo, la nueva versión internacional, Dios habla hoy, no son traducciones, son interpretaciones. Es muy diferente que tú escribas una nota en inglés y que alguien lo traduzca a que alguien lo interprete. ¿Por qué? Porque la traducción es palabra por palabra tal cual y después de traducir, como lo hacemos en el griego, pues hay una refinación, ¿verdad? Es, bueno, ya tenemos, acomodamos las palabras, le damos una redacción y no estamos interpretando nada, simplemente estamos traduciendo literalmente, palabra por palabra, hacemos un análisis gramatical, esto es un verbo, esto es un sustantivo, etcétera. ¿Qué es lo que hace Reina Valera? Por eso nos inclinamos a Reina Valera. No quiere decir que vamos a desechar las otras versiones, porque no es palabra de Dios, sí, sí es palabra de Dios, pero hay ciertos puntos que notar al respecto. O sea, no, sobre todo cuando estudiamos, cuando somos estudios de la Biblia. ¿Por qué? Porque por ejemplo, como pastores en la iglesia, ¿qué decimos a la gente nueva? Pues lea la nueva traducción viviente, lea la Biblia de las Américas, lea versiones un poco recientes para que pueda asimilar mejor. Pero para ellos que son nuevos convertidos, pues no hay mucho conflicto. Para nosotros que estudiamos, sí. ¿Por qué? Porque tenemos que saber de dónde sale, por qué, dónde se origina. Si vamos a argumentar, por ejemplo, en una exégesis, pues es importante cuál familia vamos a tomar, ¿verdad? Para hacer la exégesis. Entonces, por eso es muy importante la crítica textual. Y ellos lo argumentan desde el 1881 y hasta la fecha han tenido mucho peso. ¿Por qué? Porque la nueva versión internacional, Dios habla hoy, han tomado mucha fuerza y un cristiano regular de la iglesia no va a notar diferencias, no va a haber mucho problema, pero para nosotros que estudiamos y que queremos hacer exégesis, sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo veíamos la semana pasada, ¿no? Dios habla hoy mutila literalmente los versículos, o sea, estábamos viendo el capítulo 5 de Juan, si no me equivoco, el de la estanque de Bethesda, donde Dios habla hoy, no pone al ángel, ¿no? No habla de que un ángel baja. Entonces, esa es una pregunta de crítica textual. ¿Por qué no habla del ángel? Resulta que Dios habla hoy, toma su traducción o su interpretación, más bien dicho, de la familia alejandrina y resulta que en los manuscritos alejandrinos no aparece el ángel. ¿Me explico? Ellos no, nunca vieron, no leyeron. A ellos no se les reveló el ángel. Sí, no. Y lo curioso es que pierde sentido el pasaje. Claro. ¿Por qué? Porque cuando analizamos el versículo 7, donde el Señor le dice, ¿quieres ser sano? Y el paralítico dice, bueno, es que cuando se remueve el agua del estanque, no hay quien me meta. No habla tampoco de un ángel, ¿verdad? En Reina Valera sí dice que un ángel mueve las aguas, y que quien entra primero se sana, etcétera. Resulta que en el texto bizantino, en la familia bizantina, cuando lo revisas, sí está el ángel. Por eso Reina Valera dice que hay un ángel y la idea que da el texto bizantino es que el ángel baja con la planta del pie, toca el agua y se va y eso es lo que hace que se remueva el agua. Y por eso el que está paralítico dice, es que no tengo quien me meta el agua, ¿no? Pero en Dios habla hoy como mutila la parte del ángel, dice que no está, o sea, no habla de un ángel, cuando el paralítico dice, es que cuando se remueven las aguas, no tengo quien me meta, la pregunta es, ¿quién remueve las aguas si es un estanque? En un estanque no se mueven las aguas, a menos que alguien las agite, ¿verdad? Entonces pierde mucho sentido. ¿Por qué? Por la mutilación. Y también hay una tendencia, porque la crítica que se le hace a la nueva versión internacional y sobre todo a la familia alejandrina es que tratan de cortar todo lo sobrenatural. El que venga un ángel y remueva el agua es un acto sobrenatural. No está dentro de la naturaleza ni humana, ni del planeta, ni de... Es algo sobrenatural, ¿verdad? Algo que, proveniente de Dios. Un argumento que tenemos para saber que es válido lo del ángel es que Jesús nunca desmiente esto. Jesús no dice, no, ¿cuál ángel? O es el enemigo. No. Jesús no habla del ángel. O sea, él toma por un hecho que así es, que de tiempo en tiempo viene un ángel, remueve el agua. Es algo sobrenatural.
Entonces, ese es el peligro que tenemos nosotros, sobre todo los pentecostales. ¿Por qué? Porque la tendencia es quitar lo sobrenatural y parte de lo sobrenatural es la glosolalia. Es decir, las lenguas no existen, no están vigentes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la glosolalia es algo sobrenatural. Es algo que proviene del Espíritu Santo. Yo no lo domino, yo no lo manejo, simplemente lo recibo, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante. ¿Cuáles son los argumentos de estos autores para decir que el texto o la familia alejandrina, pues es la neta del planeta, según ellos dicen, ¿no? Pues bueno, primero, logró imponerse como el texto oficial de la iglesia egipcia, es decir, era el texto que ellos tenían como iglesia en Egipto. Es el texto existente más puro. Estos son los argumentos que ellos dan, ¿verdad? Y aparece en los manuscritos más antiguos. Cuando veamos las siglas MSS, significa manuscritos. Entonces, como aparecen los más antiguos, pues es el más fiel a los autógrafos. No necesariamente. Pero bueno, por aquí tenemos los manuscritos antiguos del Antiguo Testamento, el Códice Alejandrino, que data del siglo V hacia abajo, ¿verdad? Algunos pasajes sí son un poquito más antiguos, escrito en griego en letra uncial, contiene la mayor parte de la antigua ley en griego y casi todo el Nuevo Testamento, deriva su nombre de la ciudad de Alejandría en Egipto, donde se cree fue hecho. El monasterio de San Antonio en la iglesia cóptica en Egipto data desde el siglo I. Entonces, la familia alejandrina, voy a meter al acelerador porque tengo mucha información que darte. La familia alejandrina, como te decía, valga la redundancia, al ser una familia no es un solo manuscrito, son varios. Entonces, por ejemplo, los coptos o la iglesia cóptica tienen un manuscrito, existe un manuscrito copto, ¿verdad? Que es parte de la familia alejandrina. Tienen el códice alejandrino, que es el texto de Apocalipsis 13:4 y 14:7. Egipto, ruinas de la iglesia construida por San Atanasio, datan del 298 al 370 después de Cristo. Por aquí son algunos datos interesantes. El reto para mí es que tenemos muy poquito tiempo y tengo mucha información, ¿verdad? Pero en las siguientes clases les voy a seguir dando datos, ¿verdad? Estamos grabando la clase para Daniela también, por lo mismo, para que ella pueda tener estos datos. Entonces, la iglesia cóptica o el manuscrito de los coptos tiene que ver con la familia alejandrina. Cuando tú escuches, el manuscrito copto, muy bien, tú ubicas, es de la familia alejandrina. Entonces tiene que ver con el norte de África. Continuamos porque hay mucho que tratar todavía. La familia bizantina, el texto permanentemente usado y preservado por la iglesia griega desde Antioquía de Siria hasta Macedonia de Acaya, desde el siglo I hasta el siglo XIX. En el siglo XV se convierte en el texto de la Reforma y de la Iglesia protestante. Entonces, ¿de dónde tomamos? Por lo tanto, el primer libro impreso, que es la Biblia por Juan Gutenberg, lo más probable, según este dato, es que sea del texto bizantino, el Nuevo Testamento. Entonces, por eso tenemos la versión Reina Valera 1509 y de ahí para adelante, ¿verdad? Que vienen siendo traducciones, básicamente. A esta familia pertenecen la inmensa mayoría de los manuscritos griegos existentes en la actualidad y de aquí surge el nombre, errores de dedo también, ¿verdad? El nombre con el cual se le conoce en algunos escenarios. El texto mayoritario es uno de los que se le conoce. Entre sus manuscritos está los más conocidos como el Alejandrino, Códices Alejandrino, Washington y la versión más antigua, la Siriaca o Pechita, que viene siendo, incluso sacaron esta versión, ¿verdad? La versión Pechita Siriaca, que tiene que ver con esta familia de la familia bizantina. Por ahí hay unos errores de dedo, voy a tratar de corregirlos y les puedo mandar la presentación también, ¿verdad? Se les puedo mandar para que tengan los datos, porque sí es importante. Estos datos, si te fijas, casi todo está entre comillas. ¿Por qué? Porque yo lo tomé de las notas de la materia de crítica textual del Nuevo Testamento que llevé en el diplomado en idiomas bíblicos. Todo esto nos lo dio el hermano Miqueas Bustos. Entonces, todos estos datos fue parte del manual que nos dio, pero son datos muy interesantes porque no los encontramos. O sea, por ejemplo, tú puedes encontrar mucha información, pero ya aquí los asociamos por familia, por tiempo, por geografía, etcétera. Entonces, eso es lo interesante, ¿verdad? Muy bien, entonces la Biblia Pechita Siriaca tiene que ver con
la familia bizantina, ¿verdad? En este caso, es un manuscrito que es de esta familia. Muy bien, la versión pechita siríaca es simple, común, y es una versión de la Biblia en idioma siriaco. Por eso se le conoce como pechita siriaca. La Biblia pechita se tradujo el Antiguo Testamento se tradujo del hebreo siriaco, y los evangelios pues tienen que ver con lo antiguo del idioma siriaco del siglo V aproximadamente, y es una traducción hecha del griego al siriaco probablemente en el siglo III. Es un manuscrito válido porque es una traducción del griego o de los autógrafos o del idioma original al siriaco. Y pues bueno, hay algunos datos geográficos por aquí que pues posteriormente, si te mando la presentación, pues puedes revisar, ¿verdad? Muy bien, hay 5,000 manuscritos griegos. ¿Por qué se le conoce como texto mayoritario a la familia bizantina o al texto bizantino? Porque aproximadamente 5,000 manuscritos griegos tienen que ver con Bizancio o con la familia bizantina, y el texto crítico o alejandrino tendría que ver con un 10%. Pues fíjate qué interesante, ¿no? Que Walcott y Hort dicen que el texto alejandrino es el verdadero por la antigüedad, pero resulta que hay más manuscritos de la familia bizantina. Entonces, ¿cuál sería la lucha del argumento? La lucha del argumento sería: ¿el alejandrino es el verdadero por ser el más antiguo, o el bizantino es el verdadero por tener más manuscritos, más cantidad de manuscritos? Por Pues el aquí. bizantino. Pues sí, obviamente. ¿Por qué? Porque tiene más testigos, tiene más elementos en su familia, ¿no? Ahora, ¿es de siglos posteriores al alejandrino? Sí. ¿Cuál es el argumento? El argumento es que el texto alejandrino se pudo conservar más porque en el norte de África el clima es más desértico. Entonces, obviamente el manuscrito en un desierto que es seco se puede conservar más que el bizantino, que generalmente es una zona que está por acá, arriba, la zona verde, es una zona un poco más húmeda. Entonces, se cree que muchos manuscritos bizantinos se perdieron, no precisamente porque se destruyen, sino porque la misma geografía, el clima de donde se desarrollan estos manuscritos, no permite la conservación por la humedad. Ese es uno de los argumentos. Por eso no hay manuscritos de la familia bizantina más antiguos, como en el caso del alejandrino. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque pues Alejandría está en el norte de África, es un clima más árido, más de desierto, y pues la familia bizantina está más al norte, obviamente en el mapa, y tiene un clima distinto. Entonces, por eso se le conoce a la familia bizantina como el texto mayoritario. ¿Por qué? Porque tiene la mayoría de los manuscritos. Entonces, un 90% aproximadamente y un 10% del alejandrino. La familia occidental es la tercera familia en importancia. ¿Por qué? Porque esta se origina en Roma, y de aquí parte básicamente la versión de la Biblia que toma la Iglesia Católica. Es una comunidad de prestigio. ¿Por qué? Porque es el imperio en el tiempo, ¿verdad? Y su texto se hace oficial en todo el imperio romano. De aquí esta tradición viajó a todo el imperio y fue recibida por todos los que eran parte del imperio romano como el texto oficial, ¿verdad? O como el manuscrito oficial. A esta familia pertenecen el códice Becea B, la antigua versión latina, y el texto Vulgata, usado por los padres occidentales como Tertuliano, Cipriano y Agustín. Entonces, la famosa Vulgata tiene que ver con la familia occidental que traduce del griego al latín. Y de aquí surge lo que mencionaba hace unos momentos, ¿verdad? De aquí surge que, pues, la Iglesia Católica hasta hace unas décadas, ¿verdad? Ni siquiera hace siglos, hasta hace unas décadas todavía oficiaba sus misas en latín por la influencia del Imperio Romano. Entonces, pues, la
versión Vulgata, ¿verdad? Es la versión que utiliza la Iglesia Católica. Entonces, para concluir, ¿por qué nos inclinamos al texto mayoritario? Precisamente por eso, como hay más manuscritos en la familia bizantina, creemos que hay más testigos. Un amigo, muy buen amigo, que pues tiene experiencia en estos temas, me decía algo muy interesante. Le digo, oye, pero por ejemplo, ¿cómo sabemos si el texto que nosotros tenemos en español, pues es verídico? Porque hay tantos manuscritos. Entonces él me decía, mira, por ejemplo, se toma un versículo, Juan 3:16, y Juan 3:16 se buscan los manuscritos de la familia bizantina, de la familia alejandrina, de la familia occidental, y se saca conclusiones. Por ejemplo, si la versión siriaca se escribe en un siglo y otra versión que tiene que ver, o otro manuscrito que tiene que ver con la familia bizantina, uno se escribe en el siglo segundo y el otro se escribe en el siglo quinto. Pero tú al compararlos, como son dos manuscritos de dos diferentes lugares geográficos apartados, como no hay un consenso, como no se pusieron de acuerdo para escribirlo, uno está escrito en un año, el otro está escrito en otro año, en otro siglo, y aparte en otro lugar, como no se pusieron de acuerdo para el manuscrito, entonces tú comparas Juan 3:16 de la versión del manuscrito siriaco con Juan 3:16 de cualquier otra eh, manuscrito de la familia bizantina, y si coinciden, quiere decir que son verdaderos. ¿Por qué? Porque ¿quién les dijo que así tenía que ser? Obviamente el manuscrito se fue hasta tal punto de llegar a otros siglos, pero al compararlos, al comparar el versículo, el pasaje, o al comparar el elemento importante, una palabra, un versículo, un pasaje completo, si lo comparas en diferentes manuscritos y coinciden, quiere decir que son verdaderos. ¿Por qué? Porque ¿cómo pones de acuerdo a los siriacos, ¿verdad? Con los otros manuscritos. Claro. O sea, obviamente no es posible. Entonces, si otra parte, otro manuscrito de la familia bizantina habla de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y el siriaco dice lo mismo, quiere decir que es verdadero. Entonces, esa es nuestra forma de corroborar que los manuscritos o la Biblia que nosotros tenemos en la actualidad es verdaderamente palabra de Dios. ¿Por qué? No tenemos un autógrafo original, pero a través de los manuscritos podemos compararlos y sacar esa conclusión. Si coinciden, quizás no al 100%, ¿verdad? Pero la esencia de lo que dice el pasaje, si coincide un manuscrito con otro, quiere decir que esos dos testigos, valga la redundancia, atestiguan que es genuino ese pasaje. Entonces, esa es la forma. ¿Por qué? Porque si nos vamos por la postura de Walco de Horde, bueno, como es el más antiguo, pues por lógica es el verdadero, no necesariamente. ¿Por qué? Porque tenemos un 10% solamente. No tienes muchos manuscritos con cuáles compararlo. Y el bizantino sí, ¿verdad? Que es el texto mayoritario, tienes el 90% de los manuscritos. Entonces tú comparas un manuscrito de un siglo con otro manuscrito de otro siglo. En el caso de la familia bizantina, coinciden, es genuino. Esa es la forma. No sé si tienes dudas, comentarios. Perdón. Todo bien. Muy bien, igual la clase está grabada, la subo a YouTube y te la paso por WhatsApp. Ahorita voy de salida, ¿verdad? Terminando la clase, tengo otras cosas que hacer, pero en un momento, en una oportunidad que tenga, lo subo a YouTube y les paso el enlace. Igual si necesitas las notas de la presentación, con mucho gusto. Por acá, pues puse que son notas del hermano Miqueas Bustos, ¿verdad? De crítica textual del Nuevo Testamento que impartió en febrero del 2019. Yo fui su alumno juntamente con mi esposa, me parece que también ella lo tomamos juntos. Entonces, es información que vale oro, es información muy interesante. Entonces, este es el inicio, esto es la historia, y ya a partir de aquí podemos, cuando hagamos exégesis, saber, es que ese manuscrito es de la familia bizantina,
tiene esta tendencia. Es de la familia alejandrina, tiene esta otra tendencia. Bueno, eso sería todo por mi parte el día de hoy. Me fui un poquito rápido, pero creo que estuvo un poquito claro la presentación. Igual, pues seguimos en contacto. No he hecho el apartado en Classroom, pero lo voy a hacer para estar subiendo también información y tareas y todo esto, y te voy a estar informando, pero por el momento, pues aquí terminamos el día de hoy. ¿Está bien? Ok, hermano, muchas gracias. Dios lo bendiga y si nos puede pasar las presentaciones. Sí, Pues, mira, no sé cuál sea la política de la universidad. Algunos maestros no lo hacen, pero en algunos ok, casos yo lo veo necesario y sí se los paso. ¿Por qué? Porque son datos que les pueden seguir ayudando para estudiar. Si les pongo un examen, tal vez de las presentaciones puedan echar mano, ¿no? Entonces sí, no hay ningún problema en mi caso. En mi caso no hay ok, ningún hermano, problema. muchas gracias. Obviamente estoy dando el crédito al hermano Miqueas, Sí, no son mis claro. notas, ¿verdad? Esto lo estoy citando por lo mismo, pero nos ayuda para esta primera sesión poner las bases para lo que sigue. Muy bien, entonces Dios te bendiga, nos vemos la Gracias, próxima hermano. semana Dios lo bendiga. y también Nos pues voy a vemos. mandarle el enlace a Daniela, ¿verdad? La grabación se la voy a enviar, esperemos que esté bien y pues bueno, De bendiciones. hecho, me acaba de mandar un mensaje porque cuando usted me mandó el enlace, yo se lo mandé a ella Ajá. y me dijo que se le fue la luz, por esa razón no se pudo conectar. Ah, muy bien. Igual yo le mandé el enlace también porque la hermana Ana me pasó su contacto en WhatsApp, pero Ok, así lo hacemos. El chiste es que llegue el enlace y que se puedan conectar. gracias, hermano. Dios lo bendiga. Dios te bendiga, nos vemos. Nos vemos, hermano. Hasta luego.